inversionista dado un nivel de riesgo. Ese es en realidad todo el Es la concepto y todo ganancia el tema en general, debería, ¿sí? que debe tener un inversionista a través del riesgo. Todo gerente financiero lo que quiere, pues, ¿no es cierto?, tener un portafolio en donde las acciones con sus rendimientos le generen el máximo rendimiento posible con el menor riesgo posible. Parece medio contradictorio, pero justamente cuando hablábamos ayer de la diversificación es por esta situación. ¿Por qué? Porque las personas, o mejor dicho, los inversionistas, al tener un portafolio diversificado, toman acciones con distintos niveles de riesgo para que el uno, en función de la correlación, ¿se acuerdan que ayer sacamos la correlación?, vaya generando una reducción del riesgo importante. Entonces, por eso, de alguna manera, al compensarse vía correlación una acción con otra, lo que se logra de alguna manera es optimizar el rendimiento con un nivel de riesgo presionado hacia la baja. No es común, si yo compro una acción, obviamente en esa acción yo tengo un riesgo y en función de ese riesgo tengo un rendimiento, ¿no es cierto? Eso ya lo conocemos y sabemos que eso depende justamente de la prima de riesgo, que la vamos a recordar aquí un poquito. Pero en cambio, cuando nosotros formamos un portafolio, estamos poniendo distintas acciones y cada una de estas acciones tiene distinto nivel de riesgo. Entonces yo puedo combinar una acción con alto nivel de riesgo y alto rendimiento con una bajo rendimiento, pero también un bajo riesgo. Y al combinarlas las dos, ¿qué obtengo? Un portafolio optimizado en el rendimiento y en el riesgo. Entonces, eso es básicamente lo que ayuda o lo que permite la diversificación dentro de los portafolios de inversión. Ahora, dado un portafolio, dado un grupo de inversiones, ¿cuál es el rendimiento que yo quisiera tener en función del riesgo que tiene ese portafolio? No se olviden que nosotros ayer hablamos y recordamos, ¿no es cierto?, lo que era el riesgo sistemático y lo que era el riesgo no sistemático. El riesgo sistemático, ya dijimos también, es llamado riesgo de mercado y era el riesgo que yo no pude diversificar. El riesgo sistemático es el riesgo no diversificable. ¿Por qué? Ya explicamos ayer, ¿no es cierto? Porque no depende de factores internos de las empresas, de las instituciones, de las inversiones o de los emisores de los títulos valor, sino que son aspectos exógenos que afectan a todas por igual. De la misma manera, tenemos el riesgo diversificable o el riesgo no sistemático, el riesgo específico que decíamos ayer, ¿no es cierto? ¿Y qué era ese riesgo específico? Pues básicamente estaba relacionado con la posibilidad de diversificar el riesgo a través de lo que llamamos la diversificación. Acá teníamos, por si acaso, chicos, ustedes tienen, ¿no? Entonces siempre hay que distinguir qué tipo de riesgo estamos enfrentando. Si es un riesgo sistemático, le va a afectar a todo mi portafolio, algunos más que otros, pero nos va a afectar a todo el portafolio. Y el no sistemático, en cambio, yo lo puedo diversificar, lo puedo reducir a través de qué? De incluir en mi portafolio otro riesgo, mejor dicho, otra inversión con otro nivel de riesgo que me podría ayudar a disminuir el riesgo de todo mi portafolio, ¿sí? Entonces, bajo esa perspectiva, ¿cuál es el rendimiento que yo requiero? Entonces se desarrolló este modelo que se llama de fijación de precios de los activos de capital, eso significa KPM. Es el modelo de fijación de los precios de los activos de capital, ¿de acuerdo? Entonces, este modelo tiene esta fórmula. Yo asumo que ustedes sí debieron haberlo visto al menos en la fórmula, ¿no? ¿Qué significa? Significa que el rendimiento, si ven que está con el circunflejo arriba, con el sombrerito, entonces es esperado, ¿no es cierto? Entonces, el rendimiento esperado, el rendimiento requerido por los inversionistas se puede calcular a través de los siguientes conceptos. Primero, lo que es la tasa libre de riesgo. ¿Cuál es la tasa libre de riesgo? Es aquella que corresponde en este modelo con las inversiones que se igualan. Si ustedes
es igual a, digamos, los bonos de corto plazo del gobierno federal de los Estados Unidos. Ese es considerado la inversión por su naturaleza libre de riesgo. ¿Por qué? Porque proviene si usted quiere, del Banco Central, del país con mayor poder comercial, transaccional del mundo. Este modelo considera esa tasa libre de riesgo como la tasa ajustada al menor riesgo posible. El riesgo nulo no existe en la práctica, ¿sí? El riesgo libre, se habla del libre de riesgo porque es la tasa más baja de rendimiento que podrían esperar cualquier inversionista, dado que es emitido por una economía, entre comillas, estable. Por eso es que muchas veces esta tasa libre de riesgo es reemplazada por otras consideraciones que tienen que ver con, por ejemplo, el rendimiento en general de otros activos similares al que yo estoy invirtiendo. Hay muchísimos mecanismos que se pueden utilizar para entender mejor esta tasa libre de riesgo, pero nosotros nos vamos a quedar con ese concepto. Es considerada la tasa en donde el riesgo es el mínimo, porque el riesgo nulo no existe, y es mínimo porque es emitido por el gobierno de un país altamente estable. Ahora, esa estabilidad, claro, es relativa, ¿no? Y muchos me dirán, oiga, en la crisis del 2008, ¿cómo quedó esto? Así es. De hecho, en el 2009, el gobierno de los Estados Unidos salió al mercado y dijo, no voy a pagar los bonos gubernamentales. Y eso disparó el riesgo de todas las acciones a nivel mundial. Y sí, no lo hizo porque estaban en una crisis, ellos tenían que rescatar a algunos bancos para evitar que se colapsara todo el sistema. Y bueno, ese es el comentario, eso es lo que ellos dicen, ¿no? Tuvieron que salir a hacer esto y efectivamente se declararon en cesación de pagos, hicieron un refinanciamiento de todas sus deudas y pues los tenedores de bonos tuvieron que aceptar porque no había otra cosa. Entonces, claro, si vamos al concepto en particular en sí, yo podría decir, no hay tasa libre de riesgo, porque todos, hasta el gobierno de los Estados Unidos, pueden declararse en cesación de pagos y sus bonos libres de riesgo, que son, ya les digo, los bonos de corto plazo emitidos por el gobierno federal, entonces, por el Fed Funds, ¿no? El gobierno federal, por eso digo. Entonces, me quedaría sin piso con este argumento. Sin embargo, este es el modelo más utilizado para poder determinar cuál es el rendimiento requerido de un portafolio, ¿sí? Ahora, adicional a este, ya tenemos la tasa libre de riesgo, que es el ERF. Ustedes se van a encontrar con otros ERL, ya, distintos. Ustedes busquen a qué corresponde cada una de las nomenclaturas y van a encontrar que es la tasa libre de riesgo. A esta tasa libre de riesgo nosotros tenemos que sumarle de alguna forma lo que se llama el riesgo adicional que yo corro por invertir en otros tipos de inversión que no sea la tasa libre de riesgo, ¿sí? ¿Cómo calculo eso? Calculo a partir de la prima de riesgo. ¿Cuál es la prima de riesgo? La prima de riesgo no es sino el rendimiento de mercado, en donde se negocia esa inversión, el mercado de valores donde se negocia esa inversión, menos el rendimiento de la acción, ¿no? O sea, es la prima de riesgo, está vinculado con el riesgo adicional que yo corro por invertir en un título de mayor riesgo. Esa es la prima de riesgo. Suele decirse que la prima de riesgo es el premio que se da al inversionista por asumir un riesgo adicional. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la prima de riesgo. ¿Cómo calculo? Insisto, considero el rendimiento de mercado menos la tasa libre de riesgo. Repito, rendimiento del mercado en donde se negocia la acción que yo quiero comprar menos el rendimiento de la tasa libre de riesgo. Ahí estoy redundando. El rendimiento libre de riesgo o menos la tasa libre de riesgo. Ese es el rendimiento de mercado. Supongamos que acá la tasa libre de riesgo es 9, me parece que es lo que yo estoy poniendo.
no, no, perdón, acá está, yo no le vi. La tasa libre de riesgo es del 13%. 13% menos el 8% que es la tasa libre de riesgo, suponiendo que esta es la tasa que paga el Fed en los bonos de corto plazo, entonces tengo que la prima de riesgo es del 5%. Tasa de rendimiento, y me falta la beta. ¿Qué es la beta? Concretamente, Gitman nos dice que la beta es un índice de riesgo sistemático. ¿Se acuerdan que hablábamos del riesgo sistemático y el no sistemático? El riesgo sistemático es ese que no depende del desenvolvimiento de las economías o de las empresas emisoras de los títulos valor que yo estoy negociando. Es el riesgo no diversificable. Entonces, ¿cómo calculo o qué mide? Mide la sensibilidad del rendimiento de una acción a los cambios en los rendimientos del portafolio de mercado. O sea, ¿cuán sensible es el rendimiento de la acción de Nike, por decir, ¿no? ¿Cuán sensible es el rendimiento de la acción de Nike a los cambios en los rendimientos del mercado de valores de la Bolsa de Nueva York, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué pasa con la acción Nike de la empresa Nike si es que cambia el rendimiento del mercado de Nueva York, de la Bolsa de Nueva York? Cambia el rendimiento de todo el mercado. ¿Cómo cambia Nike? Porque de hecho va a cambiar. ¿Por qué? Porque dijimos que el riesgo sistemático afecta a todas las acciones, a unas más que a otras. ¿De qué depende eso? De la beta, ¿sí? La beta es la medición de un grado de sensibilidad. Matemáticamente hablando, la beta es, si usted quiere, la pendiente de la línea de mercado de valores en donde se calculan o están todas las acciones de un mercado, que se negocian en un mercado. La pendiente representa esa inclinación o esa variación que tiene el rendimiento de una acción frente a los cambios en el rendimiento del mercado. ¿De acuerdo? Entonces, la beta de un portafolio podemos decir que es el promedio ponderado de todas las betas de las acciones individuales de ese mercado, ¿sí? Es un promedio en función de la cantidad, por eso es ponderado en función de la cantidad de acciones que se negocian en ese mercado. Entonces, de hecho, por ejemplo, en los mercados de valores, ustedes se van a encontrar que sobre todo se negocian, por ejemplo, acciones en el IBEX, que es un índice de la Bolsa de Nueva York. ¿Se acuerdan que ustedes ya revisaron eso también? En el IBEX, por ejemplo, me acuerdo que uno de las empresas o de las acciones que más afecta a la venta de mercado es la del BBV. BBV, ustedes saben que es uno de los bancos internacionales de mayor posicionamiento a nivel mundial. Entonces, la beta del mercado, la beta de la acción, no del mercado, la beta del BBV tiene un gran peso porque se negocian muchas acciones y son de alto valor en el mercado de Madrid, de la Bolsa de Valores de Madrid. Si nos vamos a la Bolsa de Valores de Nueva York, nos encontramos más o menos con una situación similar, con acciones asimismo de la banca, acciones de empresas energéticas y sobre todo acciones de las empresas tecnológicas. ¿Se acuerdan que ya chequeamos que en la Bolsa de Nueva York, por ejemplo, ya se cotizan también todas las acciones de las empresas tecnológicas como es Facebook, como es ¿cómo se llaman las otras bueno, todas estas tecnológicas ya se me fue en mente. Si ustedes quieren, pueden entrar a la Bolsa de Valores de Nueva York y ustedes van a ver cuáles son las acciones que se cotizan. Y generalmente, si ustedes buscan, ahí también les dan las acciones en orden de importancia, cuáles son las que más peso tienen o mayor valor y asimismo las de mayor transaccionalidad. Y todo depende de que, ya vimos también, ¿se acuerdan?, el nivel de capitalización de las empresas. ¿Y a qué se refiere la capitalización? Ayer estos días hemos estado hablando de la política de dividendos, ¿cierto? De esa capacidad de las empresas de fortalecer la solvencia de su negocio para demostrar que tienen capacidad de pagar o de honrar todas sus deudas, o sea, para pagar a todos los tenedores de bonos, los tenedores de acciones, a los accionistas y dueños de las empresas, y a su vez la capacidad de seguir operando, ¿no es cierto?
Entonces, viene este tema, este índice de capitalización que está vinculado también con el nivel de liquidez que tengan las empresas. ¿Y por qué? Porque dependiendo de la liquidez es que tienen la capacidad de ir pagando a todos sus fuentes de financiación. Sí, la entendemos. Yo tengo una pregunta. Dígame. Aquí, o sea, le estamos tomando esto como si fueran inversiones en acciones, pero también se puede aplicar en el caso, por ejemplo, del proyecto, del nuevo proyecto. Entonces, si le pudiese aplicar a un proyecto, ¿cuál debería ser, por ejemplo, mi rendimiento del mercado? Si no estamos hablando del mercado de valores. Y igual con la beta. Ya. Ahí vienen ciertas dificultades. ¿Cuáles son las dificultades? En realidad están vinculadas justo a lo que usted acaba de decir. El hecho de que no tenemos un mercado desarrollado en el que se negocien las acciones o los títulos valor de varias empresas. Como ustedes ven, es básicamente lo que se tiene en nuestras bolsas, es acciones de las empresas financieras y de algunas grandes corporaciones, ¿no? Pero no se tiene un mercado muy desarrollado como para decir voy a tomar la beta en la que se negociaría mi proyecto. Entonces, generalmente aquí vienen muchísimas, podríamos decir, ya, muy bien. Entonces, ¿cómo calculo aquí? Pues el rendimiento, sencillamente aplicamos la fórmula, tasa de rendimiento libre de riesgo, más la prima de riesgo multiplicado por la beta del portafolio. Entonces, vean aquí como ustedes ven, fácil, yo no me voy a complicar ahí, esto ustedes ya lo trabajaron anteriormente, entiendo, al menos en la base, y si no lo hicieron, pues ahí está, no hay por dónde perderse, simplemente la aplicación de la fórmula. El rendimiento requerido del portafolio está vinculado a la tasa libre de riesgo, que en este caso es el 8%, más la prima de riesgo. ¿Cómo calculo la prima de riesgo? Busco el rendimiento del mercado en el cual se cotizan estas acciones. Me dice que el mercado tiene un rendimiento del 13%, le resto la tasa libre de riesgo, que es 8, y saco la prima. O sea, aquello adicional que yo tengo que pagar porque estoy absorbiendo mayor riesgo, o mejor dicho, porque los inversionistas que compran mi acción están absorbiendo mayor riesgo, ¿sí? Entonces es el 5% en este caso, 13 menos 8, el 5%. ¿Listo? Y este 5% multiplicado por la beta. ¿Por qué? Porque ese rendimiento, esa prima de riesgo, no es que le voy a calcular así de sencillo para todos los mercados y para todas las acciones. Tengo que afectarle por esa sensibilidad que representa mi acción frente al mercado, a los cambios que pueda tener el mercado, cómo yo puedo subir o bajar el requerimiento de la prima. ¿Por qué? Porque a partir de un mayor riesgo, obviamente mi prima tendría que subir, ¿no es cierto? Tiene que subir para poderme cubrir de mejor manera ese riesgo. Entonces, ¿cómo le calculo? A través de la beta. En este caso, supongamos que la beta es de 1.7. Entonces, lo que hacemos es sencillamente la multiplicación, ¿no? Vamos a ver. Tasa libre de riesgo, ¿no es cierto? Tasa libre de riesgo, aquí estamos aplicando la fórmula. Tasa libre de riesgo, en todo caso, más la prima de riesgo. La prima de riesgo le calculo tasa de mercado menos la tasa libre de riesgo, ahí ya saco cuánto adicional estoy asumiendo en el riesgo de este portafolio y le multiplico por la beta. ¿Listo? ¿Cuánto es lo que yo tengo que, mejor dicho, cuál es el rendimiento requerido de este portafolio, digamos, que tiene una acción y que tiene estas condiciones o estos rendimientos? Yo requiero un rendimiento del 16.50%. ¿Alguna pregunta? ¿No? Muy bien. Entonces, vamos a ver otra. No sé si tienen ustedes esta hojita. Chicos, ¿sí tienen? Sí, profe. Listo, entonces ustedes ven aquí, este es un ejercicio de lo más sencillo con el que pueden trabajar.
una persona compra 100 acciones de Walmart. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de Walmart ayer? A $55 cada acción. De tal forma dice que su inversión es de 5.500. Estaríamos bien. Lo que estamos haciendo es multiplicando nada más, ¿sí? También compra 100 acciones de esta empresa Cisco Systems, que vale $25 cada una, de manera que la inversión total es de 2.500. En general, entonces, mi portafolio es de ¿cuánto? De 8.000, es la sumatoria de los dos, ¿sí? Es de 8.000. Muy bien. ¿Cuál es la participación que tiene cada una de estas? Pues simplemente le comparamos, ¿no es cierto? Dividimos los 5.500 para los 8.000, el 68.75%. Este es el factor que me va a permitir a mí ponderar el rendimiento, ¿de acuerdo? Entonces es 68.75 y 31.25. ¿Estamos claros? Esta es la forma como yo ya tengo determinado la participación del portafolio. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Esto es idéntico a lo que ya vimos, ya hicimos para el cálculo del KP, vea, del costo promedio ponderado, entonces no creo que haya alguna dificultad, pero si tiene alguien alguna dificultad, me cuenta. ¿No? Espérenme un momento que yo aquí me estoy saltando. Ya. Entonces vamos a esta de acá. Nos saltamos un poco el cálculo de la beta para primero hacer cálculos con lo que les acabé de mostrar. Sí, tenemos esta hoja. Ya, chévere. Entonces, vamos a ver. Yo tengo aquí otra vez aquí sí ya voy a calcular cuál es el rendimiento requerido del portafolio, ¿ya? Ya vimos cómo yo puedo calcular la ponderación, que es la cosa más sencilla del mundo. Tengo los datos del rendimiento del mercado. Me dice que el mercado en el que operan estas inversiones tiene un rendimiento del 10%, y que la beta, aquí le tenemos de cada una de las acciones, ¿sí? Esto normalmente, ¿dónde lo obtienen ustedes? Por ejemplo, de las acciones en el mercado estadounidense o en el mercado de Londres, en el de Madrid, etcétera, en la bolsa de valores y en las empresas que se dedican exclusivamente a estar monitoreando todo el tiempo cómo van moviéndose las acciones a partir del movimiento del mercado en general, cómo van cambiando. El mercado, por decir, ¿no es cierto? Nike, como les decía, es súper fuerte en el mercado de valores de Nueva York. Si algo le pasa a Nike, ¿qué es lo que ocurre con todo el mercado y cómo ese movimiento del mercado, del rendimiento del mercado, afecta a las otras inversiones? ¿Sí? Entonces, estas empresas como el Wall Street Journal, que ya les habíamos comentado, o Standard & Poor's, que hace también estas revisiones permanentemente, en nuestro país, las casas de valores, como Picaval, por ejemplo, es una casa de valores que está siempre monitoreando el movimiento, la valoración de las acciones frente al mercado, con todo el tema político y todo el riesgo sistemático que eso representa, ¿no? Están siempre monitoreando y sacan información de esta naturaleza. Entonces, supongamos que la acción A tiene una beta de 1, la acción B y así, ¿no? Aquí tienen ustedes los valores. Entonces vamos a ir calculando cuál es el rendimiento requerido, si usted quiere, para cada uno, para todo este mercado, para todo este portafolio, a partir de las distintas betas que tiene nuestro portafolio. Entonces, ya tenemos la inversión. Yo he comprado 250.000 en acciones de la empresa Petróleos, 600.000 en acciones de Apple, 700.000 en acciones de General Electric y $1 millón en acciones de la Ford. Mi portafolio es de $2,5 millones, $550.000. Ahora bien, ¿cuál es la participación que tenemos en cada una de estas? Ya ustedes ven, ahí está la división, nada más de una, este es el 100%. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Por si acaso, le dividimos los 250.000, ¿no es cierto? Y les dividimos para los 2,5 millones. Eso es lo que hemos hecho, nada más en cada uno de las acciones, para que podamos al final ver el peso de cada una frente al total de mi portafolio, ¿ya? Luego las betas, ya dijimos, revisamos, y por eso es que según lo que me consultó el compañero, ¿quién era? Cristian, creo, o Carlos, ya no me acuerdo, ya. Él me decía de cómo podemos hacer, buscamos las betas comparables. Supongamos que yo estoy con una empresa o un proyecto que está vinculado a una empresa
de desarrollo de software, ¿ya? Y digamos que encuentro y es de un tamaño similar a la de Apple. O sea, me estoy inventando, ¿no? Lo que hicimos nosotros, por ejemplo, es entrarnos a la página de Damodaran. Damodaran es un investigador que tiene una página web que monitorea los mercados de capitales, especialmente vinculado a la parte de Latinoamérica. Si ustedes quieren, pónganse en el Google, pónganle Damodaran y enseguida les va a llegar, igual que si entraran al Wall Street Journal, etcétera, sino que aquí la ventaja es que utiliza muchísimos mercados o trabaja sobre muchos mercados latinoamericanos, entonces se vuelve un poquito más asequible para nosotros y es más fácil encontrar una beta comparable, ¿sí? Entonces, a partir de ahí yo podría, ya con esa beta, podría ir determinando cuál es el rendimiento requerido de mi acción. Yo que invierto, yo como accionista, ¿cómo invierto? Ese es, si usted quiere, el kit. Por eso les decía, ¿se acuerdan? Al calcular el costo promedio ponderado de capital, el costo de la deuda, pues yo la puedo obtener. Entro, reviso la deuda y saco. Pero el problema es cuál es el rendimiento que requeriría el inversionista, el accionista. Entonces aquí vienen estos cálculos para poder ir determinando eso. Entonces, bien, nosotros trabajamos aquí con estas betas y lo que hacemos es determinar cuál es el nivel de exposición, ¿no es cierto? ¿Cuál es el nivel de exposición? Pues sencillamente multiplico la inversión por la ponderación del mercado, la ponderación de mi portafolio, perdón. En este caso, el 9.8 o en el caso de la Ford, 1 millón por 39.2, por ejemplo, ¿no? Entonces, saco la exposición que tengo dentro de mi portafolio, dado un nivel de sensibilidad o de afectación a mi sensibilidad, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué implica esta beta de 1? Implica, por ejemplo, que las acciones de esta PP, que yo dije de petróleos, de esta empresa PP, se mueve de la misma forma y en el mismo volumen que se mueve el mercado. O sea, si en el mercado suben las acciones un 20%, esta acción sube un 20%. ¿Por qué? Porque su nivel de sensibilidad es igual a 1. Pero si la sensibilidad es de 1.32, significa que esta Apple tiene una afectación de 0.32 adicionales a los de las acciones normales del mercado. Y, por ejemplo, esta de General Electric tiene una sensibilidad algo menor que la de Apple, igual que la Ford tiene una sensibilidad algo menor que la de Apple. En general, si observamos aquí, la que tiene mayor sensibilidad es la de Apple. Entonces, esto nos permite diversificar, porque si ustedes ven, lo que se ha hecho acá es, sobre todo, posicionar sus inversiones en aquella empresa donde la beta y la sensibilidad a los cambios del mercado es el menor, luego de la sensibilidad igual a la del mercado. ¿Sí? ¿Sí ven ustedes? Entonces se ha dado mayor inversión acá. ¿Esto qué significa? Que el inversionista de este portafolio es adverso al riesgo y por eso es que ha preferido colocar sobre todo su posición de inversión en una acción que tiene una sensibilidad de todos los que ha escogido, la menor al margen de la que tiene igual a la del mercado. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos la exposición, el nivel de exposición que tienen cada una de ellas. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hago yo a partir de esto? Como ustedes ven, lo que hago es ya determinar, en definitiva, esto de acá también es para calcular igual, para esto lo hacemos luego. Entonces, sumo yo toda la exposición que tengo, dado el nivel de riesgo y dado el nivel de beta de la afectación. Entonces, muy bien, voy a calcular este rato la tasa de rendimiento considerando que la tasa libre de riesgo es del 7%, y a partir de eso la prima pues es del 3%, ¿no es cierto? 10 menos 7 es del 3. Entonces, lo que yo aquí obtengo es una tasa de mercado del 10% y una tasa libre de riesgo del 7%. Entonces, ¿cómo calculo? Sencillamente, la tasa libre de riesgo más la prima de riesgo, ¿no es cierto?, que ya está calculado aquí, multiplicado por el nivel de exposición evaluado por la beta.
multiplicado por la beta. Ahora, ¿cómo yo calculo la beta? La beta es el resultado del nivel de exposición y el total de la inversión, ¿sí? Es decir, ¿cuánto representa la exposición que yo tengo al mercado afectado ya por la beta y el ¿cómo se llama? La proporción de cada una de las acciones frente al mercado, ¿no? Y eso dividido para el total de la inversión, yo tengo ahí la beta. ¿De acuerdo? ¿Estamos? ¿Se entendió, chicos? ¿Sí? Entonces, es una división del total de exposición para el nivel de inversión. O, ¿cómo es que le podemos sacar la beta directamente? Vamos multiplicando el nivel de la exposición por la beta de cada una de las acciones, ¿sí? Como ustedes ven aquí. ¿Cuál es el nivel de exposición? Perdón, no es exposición, este es el nivel de representatividad, la proporción que tiene esta acción frente al total del mercado. Y le multiplico por la beta, ¿sí? Y al final sumo todas las betas. ¿Cuál es la forma más rápida? Pues es a través de las betas, porque con eso yo ya le estoy incluyendo el nivel de exposición que tengo en cada una de ellas, ¿sí? Entonces, tengo la beta del portafolio que no es sino la sumatoria de la afectación por proporcionalidad de todas las betas. ¿Se acuerdan que acá justamente eso es lo que les habíamos dicho, ¿no? La beta la beta de un portafolio no es sino el promedio ponderado de las betas de las acciones individuales. ¿De acuerdo? Entonces, eso es justamente lo que hemos hecho. Es el promedio ponderado, por eso estamos sumando, porque ya está ponderado cada uno de ellos de todas las betas de las acciones que están siendo negociadas en ese mercado. Ya tengo la beta, por tanto, aquí lo único que hago es tomar la tasa libre de riesgo y sumar la prima de riesgo, porque ya está aquí calculada, multiplicado por la beta. Listo. ¿Cuál es el rendimiento que requiere el inversionista con este tipo de acciones, con este nivel de sensibilidad a los cambios en el mercado y con esta proporción de inversión? Pues requiere un rendimiento del 10.54%. ¿Estamos? Sí. ¿Alguna pregunta? Ya. No sé si tenemos este ejercicio también. Sí, pero sí. También tienen, entonces pueden ir ahí revisando, ¿no es cierto? Y van a ir haciendo los cálculos igual. Bueno, por aquí, ahí está. No me voy a quedar porque como ustedes ven, esto es básicamente los cálculos. Lo que a mí sí me interesa es ir a ver, y perdónenme porque esto yo tenía por acá. Ya. Lo tenía por acá. La beta del portafolio, esto ya lo vimos. Entonces, justo lo que estábamos viendo, los cálculos beta, un poco para explicar. Ya. Entonces, lo que les había dicho, ¿no? La beta es, en otras palabras, la pendiente de la reta. O sea, ¿cuánto cambia Y por los cambios producidos en X? ¿No es cierto? Esa es en definitiva la pendiente de cualquier valor. Los cambios que provoca en una variable debido a los cambios de otra variable. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que nosotros vamos calculando y vamos definiendo a través de este comportamiento de las distintas variables el rendimiento requerido por el mercado. ¿Cómo podemos hacer? Supongamos que nosotros tenemos estas acciones H, A y L y digamos que los rendimientos de estas acciones son estos valores que tenemos aquí. Sí tienen ustedes también esta página, ¿no es cierto? Eso no hay, profe. Eso, profe, no. Bueno, yo ya les voy a pasar así. Espérense, me anoto porque a veces ya voy incrementando ciertas cositas y luego no le subo, entonces ya lo voy a
Esta es la de cálculo beta. Ya. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué es lo que estamos aquí haciendo? Tratando de determinar cómo se mueve el rendimiento del mercado a partir de los rendimientos de las distintas acciones en los que se negocian, ¿no? De las distintas acciones que se negocian en el mercado. Entonces, tenemos estas tres acciones, H, A y L. Estas acciones tienen este comportamiento o tienen este rendimiento y eso ha provocado que el rendimiento del mercado sea de 14, sea de 28 y sea de menos 14. ¿Cómo calculo yo la beta? Pues no, la beta es sencillamente cuáles son los cambios que se dan. Como ustedes ven, cómo se dan los cambios de un año al otro dentro de la acción H, y esto dividido para los cambios que se han provocado en el mercado. ¿Sí? Si ustedes ven, ¿qué es lo que dijimos que era la beta? La sensibilidad que tiene los cambios de una acción frente a los cambios en el mercado. Voy a irme de nuevo acá para que podamos ver. Decimos que la beta es la sensibilidad del rendimiento de una acción, ¿no? La sensibilidad que tiene el rendimiento de una acción a los cambios en los rendimientos del portafolio de mercado. Entonces, eso es lo que nosotros estamos haciendo aquí, calculando la beta a partir de los cambios en el rendimiento del mercado. Entonces, ¿cuál es la beta de esta acción H? Pues simplemente la variación que tiene en los 2 años de esta acción versus la variación que tiene en el mercado. En otras palabras, ¿cuánto cambia esta acción en sus rendimientos por los cambios en el rendimiento del mercado? Aquí los cambios en el rendimiento del mercado a simple vista decimos son 14, ¿no es cierto? Ha cambiado en 14 puntos el rendimiento del mercado. ¿Cuánto ha provocado eso en cambios en el rendimiento de la acción H? Pues ha provocado un cambio de 32 puntos, ¿no es cierto? Entonces, lo que hago es medir la sensibilidad. Cambió 32, cambió más o menos que lo que cambió el rendimiento del mercado. A simple vista cambió mucho más, ¿no es cierto? Si yo le meto aquí, perdónenme, voy a hacer esto para que se vea más, ¿no? Voy a poner cambio de la acción. Ya, entonces el cambio de la acción. Del 28, del año 1 menos del año 0, ¿no es cierto? Cambió 28. ¿Y acá cuánto cambió? Del año 1 menos del año 0. Nada más es para podernos fijar, ¿no? Cambia 14% o 14 puntos y eso provoca que la acción H cambie en sus rendimientos un 28%. ¿Qué significa? Que es más o menos riesgosa. ¿Qué dicen ustedes? La acción H es más o menos riesgosa que el rendimiento del mercado. Es más o menos riesgosa que todo este mercado. Más riesgosa. Más, profe. Más, ¿no es cierto? Correcto. ¿Por qué es más? Porque cambia más, es mucho más sensible. ¿Se acuerdan que ya vimos al principio, ayer, la variabilidad o las desviaciones estándar frente al promedio? Y como veíamos que a medida que hay más variaciones, hablamos de que hay más desviación y por tanto mayor riesgo. ¿Se acuerdan que hablamos ayer? Eso es lo que nos está mostrando aquí, la beta. Nos dice, entonces, si yo voy y hago el cálculo, ¿no es cierto? ¿Cuánto cambió la acción provocado por el cambio en el mercado? Cambió el doble, cambió 2 veces. ¿Estamos, chicos? Solo estoy haciendo esta división. ¿Ya? ¿Cuánto cambia esta acción? Yo voy a copiarle esto. Ya, ahí tengo. ¿Cuánto cambia esta acción? En cambio, igualito. Cambia 14, la acción A, frente a un cambio de 14 en el rendimiento del mercado. Y vamos, en cambio, a la acción L. ¿Cuánto cambia? La mitad, ¿no es cierto? Cambió la mitad de los cambios de mercado. Es decir, es menos sensible a los cambios de mercado, es menos sensible que la acción H a los cambios del mercado. ¿Y cómo va a cambiar este mercado? Va a cambiar en función de las distintas acciones que se negocian ahí. Y hay muchísimas acciones que se negocian.
Entonces, si por ahí alguna de las acciones fuertes, que son las que más se cotizan en el mercado, sufre un traspié, qué sé yo, me invento, le encuentran a la empresa Nike que dentro no sé, de la planta de empleados ha estado trabajando con niños y le imponen una multa increíble por haber ido en contra de la ley de protección a los menores. Entonces, ¿qué va a pasar con las acciones de Nike? ¿Suben o bajan? Ajá. ¿Ya? ¿Y qué provocará eso en el mercado total? Que vuelva a variar. Va a variar, ¿no es cierto? Va a subir el rendimiento requerido. ¿Por qué? Porque están asumiendo más riesgo en Nike, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, si Nike cotiza en este mercado, le va a afectar su situación, que es particular y solita, le va a afectar a todo este mercado. Pero como el rendimiento del mercado afecta de distinta forma a cada uno, entonces es probable que, por ejemplo, ese requerimiento de rendimiento adicional del mercado provoque un incremento, el doble de incremento en el requerimiento de rendimiento para la acción H, pero la mitad de ese requerimiento para la acción L, porque cada uno tiene una afectación distinta en el portafolio de mercado. ¿Está claro? Profe, disculpe, ¿cómo le sacamos a la última de ¿Cuál? perdón, sí, ese, no, el otro, el último. ¿Este? Sí. Es que es exactamente lo mismo. Es la misma fórmula, ¿no? Incremento de Y sobre el incremento de X. Como estamos hablando del mismo rendimiento del portafolio, entonces obviamente va a ser 1. ¿Quiere que le haga? ¿Cuánto cambió? ¿Cuánto cambió el rendimiento del mercado dividido para el cambio en el rendimiento del mercado? Es el rendimiento del mercado. Aquí está clarito, le dice rendimiento del mercado. ¿Sí? No vaya a decir una acción, no, es el rendimiento del mercado de valores. Bella, ahí estaba con Gracias. ¿Ahí estamos bien? Sí, gracias. Ya vimos la beta del portafolio, rendimiento del portafolio. Vamos a ver ahora entonces ya aplicando los conceptos de valor esperado y la desviación estándar de los rendimientos del portafolio. Y vamos a irle calculando, bueno, vamos a ir, la siguiente es lo de la línea del mercado de valores, y con eso me voy ya al tema del rendimiento del portafolio, y con eso termino. A ver, nosotros ya habíamos ido viendo, ya fuimos calculando también el tema de las desviaciones estándar y de las proporciones en cuanto a los rendimientos. Esto es lo único que vamos a aplicar. Entonces, supongamos que tenemos nosotros estas 3 acciones, X, Y y Z, dentro de un portafolio, ¿sí? Y que estos han tenido un rendimiento histórico, ¿sí? Desde el año 2003 al 2017, que son estos valores. ¿De dónde sacamos esto? Sacamos de los periódicos financieros, de las empresas financieras que se dedican a sacar información de todas estas empresas, ¿ya? Entonces, lo que nosotros aquí hacemos es básicamente calcular cuál es ese rendimiento pronosticado frente al total del portafolio. Entonces, ¿qué es lo que tomamos? Si yo tengo una proporción, me estoy olvidando de eso, la combinación que vamos a hacer aquí es de proporciones iguales, ¿sí? O sea, 50-50. En realidad eso es lo que vamos a tratar de combinar entre los activos disponibles. Entonces, lo que yo hago, como voy a utilizar el 50% en una acción y 50% en otra, entonces lo que hago es multiplicar el rendimiento de esa acción, el rendimiento esperado de esa acción. Entonces, saco el 50% de la acción X al 2013, ¿sí? Eso es lo que hago. Y lo hago exactamente lo mismo para los otros años. ¿Por qué? Porque ya dije que voy a combinar a proporciones iguales, ¿sí? Y en este caso le hago con la acción Y exactamente lo mismo, en proporciones iguales, porque estoy diciendo que voy a poner 50-50 de cada acción.
Por tanto, un portafolio X y Y, ¿cuánto tendría de rendimiento? ¿Cuánto sería el rendimiento esperado de este portafolio? Pues la sumatoria de los dos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál sería el rendimiento del portafolio XYZ dada estas condiciones? Pues lo único que hago, como ustedes verán, es tomar el rendimiento que yo tenía esperado del activo X o de la acción X multiplicado por la proporción más el rendimiento esperado de la acción Z. Acá es la otra combinación, ¿no? Multiplicado por la proporción que yo tenía esperada. Entonces, como los rendimientos obviamente varían entre la una y la otra acción, tenemos un resultado de la combinación de los portafolios distinta, ¿sí? Entonces, ya tenemos, si yo combino X y Y, en el 2013 tengo un rendimiento del 12%. Si combino X y Z, tengo un rendimiento del 8%. Esto es básicamente lo que estoy haciendo en esta comparación. Entonces, ¿cuál sería el valor esperado de los rendimientos del portafolio X y Y? Lo que hago acá, obviamente, como ya vimos nosotros, ya hicimos los cálculos y todo lo demás, al tener una correlación negativa, yo podría tener un incremento de rendimientos a través de este portafolio, pero a la vez podría tener un incremento también del 12%, porque esto no es sino la suma de los rendimientos del portafolio combinado X y Z, perdón, ¿por qué le he puesto X y Y? Entonces X y Z, porque esto es lo mismo. Sí, es lo mismo, es X, Z, ¿no? Ya. Vamos a irle haciendo primero los cálculos de cómo vamos obteniendo, por un lado, los promedios y luego para poder ir determinando la desviación que tienen de cada una de ellas. No nos olvidemos que nosotros ya hicimos cálculos anteriores en cuanto al tema de la, ¿cómo se llama?, de la desviación estándar a partir de los rendimientos ponderados y de la varianza, ¿no? Entonces eso es lo único que estamos aquí calculando, pero ya lo estamos directamente haciendo porque ya nosotros ya conocemos cómo se calcula la varianza en este caso del portafolio. Entonces, lo único que hacemos aquí es ir sumando todos los rendimientos esperados de los distintos años y le dividimos para el número de periodos que han sido analizados, ¿no? En este caso sería para los 5 periodos. Y hacemos exactamente lo mismo para todas, ¿sí? Y en el caso también de las acciones ya combinadas en portafolio XY y XZ, hacemos lo mismo. ¿Cuál es la desviación estándar de cada una de ellas? Igual, ¿no? Si ustedes ven acá, estamos calculando la raíz cuadrada de ¿qué cosa? La diferencia entre la acción, el rendimiento de la acción versus el rendimiento esperado, que no es sino el promedio de todas las acciones, ¿sí? Versus el rendimiento esperado y eso le elevo al cuadrado. Luego tengo que sumar todas estas potencias de los distintos años y obtengo ya la desviación estándar al sacarle la raíz cuadrada de todos esos valores. Y claro, no se olviden que para el cálculo, como son históricos, tengo que dividirle todas estas todas estas potencias de la diferencia o de la variabilidad entre un valor y su promedio, tengo que dividirle el total para todos los años menos 1. Esa es la fórmula, menos 1, ¿no? Y obtengo la desviación estándar. Ahora, ¿qué ocurre cuando hago en el portafolio, el cálculo del portafolio exactamente lo mismo? Como ustedes verán, estoy haciendo exactamente lo mismo. Lo único que cambio es que en lugar de hacer los cálculos con los datos de la acción individualizada, le hago ya con los rendimientos esperados del portafolio. ¿Y qué resulta aquí? Que yo obtengo un rendimiento, una desviación estándar de los rendimientos esperados del portafolio igual a 0. ¿Qué significa?
que este portafolio se mueve con correlación negativa. Tienen una correlación negativa perfecta estos valores. La acción X sube, la Y baja en la misma proporción, y por eso es que la desviación estándar de los rendimientos es básicamente la misma. Entre la una y la otra me queda igual a 0. ¿De acuerdo? Y si es que yo combino con las acciones X y Z, ahí sí tengo un rendimiento positivo porque la correlación obviamente es positiva. La acción X sube, la Z también sube y suben en la misma proporción en este caso. Si ustedes quieren, vayan calculándole la correlación y van a ver que igual es positiva perfecta y negativa perfecta. ¿Por qué ocurre esto? Por las combinaciones de los portafolios. En algún caso, y es fácil ver, si ustedes se fijan, esta acción se mueve al doble en el año 2013, baja a la mitad en el año 2017 y en el centro del periodo analizado tienen la misma acción. Entonces, si ven ustedes que se van moviendo como de forma inversa. En cambio, con la otra, si ven que las acciones tienen un rendimiento idéntico, entonces tienen una correlación positiva. Cuando hagan ustedes los cálculos van a encontrar que es una correlación positiva perfecta. ¿De acuerdo? Vamos entonces al cálculo de la línea del mercado de valores, que es con lo que me quedo. Ya dijimos nosotros, ¿no es cierto? Y acá les estuve poniendo aquí, sí, en los cálculos. Perdón, yo creo que aquí me olvidé de mostrar un poquito cómo es que nosotros hacemos estos cálculos, ¿no? Entonces, ustedes ven, lo que hice aquí nada más es ir trazando el comportamiento de los 3 años de las acciones, ¿sí? Lo voy a poner así. Ya. Entonces, lo que yo hice es graficar en cada una de las acciones el comportamiento, ¿no es cierto? El comportamiento dado un nivel de mercado, ¿sí? Entonces, ustedes como verán, por ejemplo, yo puse aquí un rendimiento de mercado versus el rendimiento de cada una de las acciones y les fui comparando, ¿no? Pues, por ejemplo, de la acción H, la acción H en el 2008 tenía un rendimiento de 14, ¿no? Que está más o menos por acá. En el 2009 tenía un rendimiento de 42, que está más o menos por aquí. Y en el 2010 tenía un rendimiento negativo de menos 42. Y le tracé la línea del mercado de valores. ¿De acuerdo? ¿Sí estamos viendo? Acá está el rendimiento y el movimiento en los años. Luego tengo la línea del mercado de la acción A, es la línea roja, y así mismo tengo 14, que todas en el 2008 están igual a la línea del mercado, ¿no? Entonces está en 14, así mismo, y por esto es que todas se cruzan aquí. En el 2009 está en 28, y en el 2010 está en menos 14, está por acá, ¿sí? Si ven ustedes, entonces estamos por ahí. Entonces, esta graficación la hicimos nada más con el comportamiento histórico y con eso pudimos ir viendo inclusive dónde es que se cruzan en cuanto a su rendimiento y que es en el año 2008. ¿De acuerdo? Entonces, es nada más para que vean cómo le calculamos. Vamos a la línea del mercado. Vamos a suponer que nosotros tenemos una tasa libre de riesgo del 5%, rendimiento del mercado. ¿Por qué? Hay algunas variables que están consideradas tanto en el rendimiento del mercado cuanto en la tasa libre de riesgo.
Y esos factores están vinculados con los cambios en inflación. Ya sabemos que uno de los factores, ¿no es cierto? Ustedes en macroeconomía, en microeconomía y en macroeconomía debieron haber estudiado que uno de los factores que más afecta a la tasa de interés es la inflación, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, como la tasa de interés está aquí relacionado, es el rendimiento, entonces ese rendimiento está afectado igual por los cambios en la inflación. Es más, se dice muchas veces que en la tasa libre de riesgo está ya incluida la inflación. Y por eso, por ejemplo, dicen que la tasa libre de riesgo de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos se considera la tasa más baja de riesgo porque justamente se calcula a partir de la inflación, ¿sí? En todo caso, van a haber cambios en la inflación que se ve en el mercado donde se negocian estos valores y eso va a provocar cambios también en el rendimiento requerido, ¿de acuerdo? Pueden haber cambios también en las betas, es decir, que se dé un ajuste en los rendimientos del... Perdón, aquí ya le estoy mostrando algunas cosas que no debería, pero bueno, pueden haber algunos cambios en las betas que también van a provocar cambio en el rendimiento requerido del mercado. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es básicamente calculando, vamos a calcular cómo cambia ese rendimiento a partir de los cambios provocados, como les decía, por o por los cambios de la beta. Denme un segundito, por favor.